paracetamol o acetaminofeno es un medicamento analgésico usado frecuentemente para casos de gripe o resfriado común, seguramente ustedes lo han utilizado. A dosis estándar es un medicamento seguro, sin embargo, por su bajo costo y porque se puede encontrar en cualquier lado, ha habido varios casos de sobredosificación. Sin embargo, en dosis adecuadas que obviamente tiene que darte tu médico, el paracetamol no afecta ni a la mucosa gástrica, ni a la circulación sanguínea, ni a los riñones. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco del paracetamol, de su historia, de la sobredosificación. Me parece muy importante ya que, como sabemos, el paracetamol es el único tratamiento para ayudar a los síntomas de, el virus que estamos viviendo hoy en día. Entonces me parece muy importante conocer su historia y también que ustedes conozcan que no es bueno sobredosificarse, que no es bueno tomarlo a la ligera porque puede traer consecuencias. El paracetamol actúa inhibiendo a las prostaglandinas, mediadores celulares responsables de la aparición del dolor. También tiene efectos antipiréticos, entonces, como saben, el paracetamol es indicado en cuadros de fiebre, dolores de cabeza, gripas y algún otro tipo de dolor, incluso postquirúrgico. Se puede encontrar en comprimidos, cápsulas o de forma oral en gotas o jarabe. Y como ustedes saben, en la actualidad es uno de los medicamentos más usados, también porque no tiene mucha interacción con ningún otro medicamento. Hablando un poco de su historia, en la antigüedad, en el medievo, nada más se conocía antipiréticos que provenían del sauce, una familia de compuestos llamados salicilinas de donde se extrae la aspirina. Y también la corteza de la quina era usada para extraer quinina, que es un compuesto con actividad antimalaria. La quinina también tiene propiedades antipiréticas y la purificación de la salicilina y el ácido salicílico fue a mediados y a finales del siglo XIX. Sin embargo, en 1880 la quina empezó a escasear, entonces comenzaron a buscar nuevas alternativas. Sin embargo, en 1873, antes de que la quina empezara a escasear, Hartmut Morse pudo sintetizar el paracetamol mediante la reducción de penitrofenol en ácido acético glacial. Pero si se preguntan por qué en 1880 estaban buscando nuevas alternativas, si el paracetamol se sintetizó mucho antes, es porque el paracetamol no se usó con fines médicos durante 20 años. Posteriormente, ya en 1948, comenzaron a investigar los efectos adversos de algunos otros medicamentos y encontraron algunos efectos tóxicos en la acetanilida, por lo que propusieron usar el paracetamol o acetaminofén como medicamento, ya que este no tenía estos efectos adversos. El paracetamol fue puesto a la venta en 1955 en Estados Unidos con el nombre de Tylenol, seguramente ustedes han escuchado ese nombre. En 1956 se puso a la venta en Reino Unido con el nombre de Panadol en cápsulas de 500 miligramos y decían que era inocuo para el estómago, que no tenía ningún efecto en la mucosa gástrica. En 1958 se empezó a utilizar en niños y se empezó a hacer mucho más popular debido a que no tenía muchos efectos adversos y que ayudaba mucho al dolor y a la fiebre. En 1984 Tylenol perdió la patente, entonces se pudo empezar a distribuir de manera genérica, es decir, con otros nombres y de otros laboratorios. Sin embargo, hasta el 2007 se liberó completamente esta patente. Y por otro lado, desde el 2009, la FDA empezó a encontrar casos de sobredosificación, sobre todo en niños, ya que los papás muchas veces le daban el paracetamol a sus hijos sin pensar en la dosis o sin consultar un médico. Y se encontró que la sobredosificación con paracetamol puede traer problemas en el hígado, como algunas necrosis hepáticas, sobre todo en niños. Incluso aseguraron que el 47.7% de los decesos por falla hepática se debía a la sobredosis de paracetamol. Pero como sabemos en la actualidad, el paracetamol o acetaminofén sigue siendo el analgésico número 1 en casi todo el mundo. Se sigue usando, como les digo, desde para cuadros de gripa, fiebre o para tratamientos postquirúrgicos y porque también se puede combinar con algunos otros analgésicos más potentes y no tiene ningún tipo de interacción negativa. Pero también, como sabemos, es de venta libre, la gente puede ir y comprarlo en el súper, en las farmacias y muchas veces pueden llegar a sobredosificarse. Y como les comento, este analgésico normalmente es el más
utilizado al principio. Por ejemplo, si te operan de algo, si tienes algún dolor, primero te dan paracetamol y si no, si las molestias persisten, entonces ya te dan algún otro tipo de tratamiento, otro tipo de analgésico. Por otro lado, el paracetamol puede ser administrado de forma segura en neonatos y lactantes. Ustedes saben que, bueno, aquí por ejemplo es muy popular el Tempra, que también es paracetamol y es usado para la fiebre en los niños pequeños. Sin embargo, como ustedes saben, tienen que tener la dosis exacta que les recomiende su pediatra. Normalmente se da en gotas. Como les comento, durante años se ha investigado sobre la toxicidad del paracetamol e incluso se ha llegado a comprobar que hay mayor riesgo de toxicidad en adultos que en niños. Una de las causas asociadas a la toxicidad del paracetamol es el ayuno. Es recomendable que ingieras alimentos antes de consumirlo. Y bueno, la toxicidad del paracetamol aparece cuando se ingieren más de 150 miligramos por kilo al día, es decir, que ningún paciente debería ingerir más de 4 gramos al día. En Estados Unidos, la causa más común de la falla hepática aguda es la sobredosis de paracetamol. Por otro lado, nuestros riñones también pueden sufrir consecuencias. El 25% de las personas que tienen falla hepática debido al paracetamol también tienen falla renal. Sin embargo, tampoco están totalmente asociadas. También puede ocurrir falla renal sin haber falla hepática. Y bueno, ahora sabemos que el paracetamol o acetaminofén tiene muchísimos años y que sí ha sido el medicamento más popular para combatir el dolor y la fiebre. Sin embargo, no podemos ingerir los miligramos que queramos. Yo he visto muchísima gente que se toma 2 tabletas de 500 miligramos, es decir, 1 gramo, y a las 4 horas, si no se le ha quitado la fiebre, el dolor o la molestia, se vuelven a tomar el paracetamol como si fueran chicles, y de verdad no es así. No sé si les ha pasado que incluso se toman una pastilla de 500 miligramos y les da acidez, porque bueno, tiene que, como les estaba comentando, consumirse con alimentos y además tener una dosis adecuada. También es muy común que los niños pequeños presenten cuadros de fiebre y bueno, si van los papás con su pediatra les dicen cuántas gotas por kilogramo tienen que darles, pero muchas veces ya no vuelven a ir al pediatra, no saben por qué se está presentando ese cuadro de fiebre y los papás les siguen dando y dando y dando paracetamol a los niños pensando que no les va a pasar nada. Y de verdad sí pasa, tener una falla hepática y renal es muy difícil, tienen que muchas veces recurrir a trasplantes de hígado o a diálisis y no es una situación pues favorable para ningún ser humano y bueno, para los niños está muy difícil. Entonces de verdad les recomiendo muchísimo que consulten con un médico primero, que sepan bien la dosis que deben de tomar. No tomen el paracetamol en periodos cortos, esperen mínimo 8 horas y como les comentaba, si el paracetamol no les está quitando el dolor, no les está ayudando, entonces es importante que consulten a su médico para que les oriente y les dé otro tipo de analgésico. Algo importante que tienen que saber es que si toman, no sé, 5 gramos de paracetamol o de cualquier otro medicamento, de todas maneras el medicamento, o sea, la dosis adecuada para ustedes es la que va a surtir efecto. Todo lo demás se desecha y, como les digo, se metaboliza por el hígado y por el riñón y por eso tenemos problemas. Entonces, eso de, ay, me voy a tomar 3 pastillas porque me duele mucho, no les va a servir de nada, nada más están lastimando los órganos vitales. Es muy importante que busquen un tratamiento adecuado. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Creo que es muy importante saber de dónde viene este medicamento tan conocido, sobre todo porque, bueno, por lo menos aquí en México, y me parece que la OMS ha dicho que es el medicamento base para los cuadros de fiebre para el virus. Entonces, es muy importante que sepamos de dónde viene, cómo funciona y las dosis y qué pasa si nos sobremedicamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que yo subo video los sábados a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si me estás viendo por Facebook, muchísimas gracias. No olvides darle like a mi página. Tampoco olviden darle like en YouTube, suscribirse y, bueno, activar la campanita para que les llegue recordatorio de cuando subo video. Si no les llega, de todas maneras, no se les olvide que subo todos los sábados. Y si me siguen en las redes sociales, podemos seguir en contacto durante la semana. Nos vemos el próximo sábado. Bye.